vectoriales. Y vamos a definir a los espacios vectoriales como un conjunto no vacío de objetos que se van a denominar vectores, donde están definidas dos operaciones llamadas suma y producto por escalar, que satisfacen 10 axiomas. ¿A qué vamos a llamar objetos? A estructuras algebraicas. ¿Cuáles pueden ser esas estructuras algebraicas? Matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, ¿sí? Números. Y ahora nosotros decimos que el espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, o sea, pueden ser matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, etcétera, que los vamos a llamar vectores. O sea, ese nombre de vector es una generalización. Tenemos los vectores propiamente dichos y los que denominamos vectores en los espacios vectoriales. En los espacios vectoriales denominamos vectores ¿a qué? A las matrices, a los polinomios, a las funciones continuas, a los vectores propiamente dichos. ¿Sí? Bueno, y decimos que están definidas dos operaciones llamadas suma y producto por escalar que satisfacen los siguientes 10 axiomas. Para la suma, los axiomas que van a satisfacer son estos 5. Veamos qué dice. Si tenemos dos vectores U y B que pertenecen al espacio vectorial B, la suma de esos dos vectores también pertenece al espacio vectorial. Entonces, eso es lo que se denomina ley de composición interna. Es la ley de cerradura para la suma vectorial. Además, es conmutativa. Entonces, si tenemos dos vectores que pertenecen al espacio vectorial B, la suma, ¿sí?, de esos dos vectores, realizar la suma como U más B o B más U, es lo mismo. Para poder ir estructurando un poco en nuestra mente qué estamos diciendo, podemos pensar en la suma de matrices, en la suma de vectores propiamente dichos, podemos pensar en la suma de números, pero bueno, ese sería un caso más sencillo, pero sería como más representativo, aunque sea pensar en la suma de matrices, eventualmente en la suma de vectores propiamente dicho, o en la suma de polinomios, creo que sumaríamos, ¿sí?, los coeficientes que corresponden, ¿sí?, correspondientes según sean el término lineal, el término, no sé, cuadrático, el término independiente si fueran polinomios de grado 2. También cumple con la asociatividad. Si tenemos tres vectores, V y W, que pertenecen a ese espacio vectorial, podemos realizar la suma de B con W y luego sumar U, o podemos sumar U más B y luego sumarle W, o sea, que es asociativa. Además, existe elemento neutro. Si el vector nulo pertenece al espacio vectorial B, entonces, para todo vector de ese espacio vectorial se va a cumplir, ¿sí?, que el vector nulo más el vector U va a ser igual que el vector U más el vector nulo y vamos a obtener de resultado el mismo vector U. Elemento inverso, para cada vector U que pertenece al espacio vectorial B va a existir un vector opuesto que también pertenece a ese espacio vectorial, de modo que la suma entre esos dos vectores, o sea, un vector y su opuesto, o el opuesto y el vector, nos van a dar como resultado el vector nulo. Entonces, estos 5 axiomas corresponden, ¿sí?, a la suma. Por otra parte, tenemos 5 axiomas que corresponden al producto por escalar. Entonces vamos a decir que si tenemos un vector U que pertenece al espacio vectorial B y un escalar K que pertenece a un cuerpo K, entonces el producto por escalar, o sea, K por U, K por el vector U, está en el espacio vectorial B. A esto se lo llama ley de composición externa, ¿sí?, porque tenemos un escalar que no es del espacio vectorial, aunque el escalar por el vector sí está en el espacio vectorial, ¿sí? Y también se la llama ley de cerradura para la multiplicación por escalar. Es asociativo si tenemos un vector U que pertenece al espacio vectorial B y dos escalares K y M, entonces, si multiplicamos el vector por uno de esos escalares, por M en este caso, y el resultado lo multiplicamos por el escalar K,
es lo mismo que multiplicar o realizar la multiplicación de ambos escalares y luego multiplicarlo por el vector u. También es distributivo respecto de la suma de vectores. Entonces, si tenemos dos vectores que pertenecen al espacio vectorial B y un escalar K, entonces vamos a decir que K por U más B también puede determinarse o calcularse, o es lo mismo decir K por U más K por B. Y también es distributiva respecto de la suma de escalares. Entonces ahora tenemos un vector que pertenece al espacio vectorial B y dos escalares, donde los escalares están sumados. Entonces es lo mismo determinar la suma de los dos escalares y multiplicarlo por U, o hago hacer la siguiente cuenta, K por U más M por U. O sea, es distributivo respecto de la suma de escalares. Y elemento neutro, ¿sí? Para todo vector U que pertenece al espacio vectorial B, ¿sí? Tenemos como elemento neutro, ¿sí? Al escalar 1. Entonces, siempre que multiplique cualquier vector por un escalar 1, voy a obtener el mismo vector, ¿sí? Si lo pensamos con matrices, lo pensamos con vectores propiamente dichos, o con un polinomio cualquiera, ¿sí? Vamos a obtener ese mismo vector. Entonces, estas 5 axiomas se cumplen para la multiplicación por escalar. Y vamos a decir que cualquier objeto que satisfaga los 10 axiomas los podemos denominar vector del espacio vectorial que corresponde, ¿sí? Entonces, repasemos, ¿sí? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, donde los objetos pueden ser matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, etc. O sea, estructuras algebraicas, que los vamos a llamar vectores, donde están definidas dos operaciones, la suma y producto por escalar, y satisfacen las 10 axiomas, ¿sí? Para la operación suma, estos 5 axiomas; para la operación producto por escalar, satisface esos 6 axiomas, ¿sí? El primer axioma para la suma, ¿sí? Nos dice que si tenemos dos vectores que pertenecen al espacio vectorial, su suma también está en el espacio vectorial y determina la ley de composición interna. Y en el caso, ¿sí?, del producto por escalar, tenemos el vector, el escalar, que nos dice el axioma que el producto del escalar por el vector está en el espacio vectorial y conforma la ley de composición externa, ¿sí? Y además, cualquier objeto que satisfaga los 10 axiomas, podemos decir que es vector del espacio vectorial del que estemos analizando. Ahora, los espacios vectoriales pueden tener o contener subespacios. Entonces, vamos a decir que un conjunto no vacío W de un espacio vectorial B va a ser un subespacio de B si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas sobre B, ¿sí? Condiciones necesarias y suficientes, ¿sí?, para que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial sea subespacio: que el vector nulo que pertenece al espacio vectorial B esté en ese subconjunto W, que se cumpla la ley de composición interna para la suma, o sea, la suma de los dos vectores está o pertenece al espacio vectorial B, y que se cumpla la ley de composición externa, o sea, el producto de un escalar por un vector también tiene que pertenecer a ese espacio vectorial. Hay alguna discrepancia entre autores. Algunos dicen que con estas condiciones necesarias y suficientes, son estas tres. En nuestro material agrega una condición más. Para el teórico, con que tengamos en cuenta esto está bien. Para el práctico, si el profe les dice que verifiquen la otra condición más, bueno, la verificarán, ¿sí? Que tiene que ver con la existencia de elemento opuesto para la suma. Pero bueno, eso lo ven con el práctico. Para el teórico, con esto está bien. Y respecto a los subespacios, para simplificar las ideas,
nosotros podemos decir que un subconjunto es un espacio vectorial de un conjunto mayor si ese subconjunto, por un lado, no es vacío, ¿sí? Porque ahí no le introducimos sentido a que se cumplan las leyes o los axiomas. Tiene que ser no vacío ese subconjunto y además cumplir, ¿sí?, con todo lo que se cumple en el espacio vectorial B. O sea, esos 10 axiomas que se cumplen en el espacio vectorial B se tienen que cumplir en W. Por eso decimos que condiciones necesarias y suficientes para ver si un conjunto no vacío es un subespacio de ese espacio vectorial sería comprobar que se cumplan estas condiciones, ¿sí? En el práctico, bueno, trabajarán comprobando todos los axiomas y más adelante tal vez algunos y otros no, ¿sí? Como para empezar a conocer el tema. Vamos a ver algunas definiciones que son muy importantes, ¿sí? De acá en adelante, ya combinación lineal es como que ya la habíamos visto, la hemos usado un montón, pero la seguimos usando y la seguimos mirando de distintas formas, aunque sean combinaciones lineales. Entonces vamos a decir que un vector W es una combinación lineal de un conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn, si puede expresarse de esta forma, ¿sí? Teniendo, ¿sí?, en cada término los escalares, ¿sí?, que los satisfacen, o sea, que satisfagan esta igualdad. Entonces, combinación lineal expresamos como sumatoria de productos de escalares por vector. Ahora, ¿qué vector? Decimos que un vector W es combinación lineal de un conjunto de vectores B1 a Bn, ¿sí? Puede expresarse de esta forma, ¿sí?, teniendo escalares K sub I. Conjunto generador. Vamos a decir que este conjunto de vectores B1, B2, Bn que pertenecen a un espacio vectorial B generan ese espacio vectorial si todo otro vector de este espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de ellos, ¿sí? Entonces, para todo vector del espacio vectorial B, ¿sí?, existen escalares que satisfagan esa igualdad, ¿sí? Tenemos los escalares, en este caso los pusimos como A sub I. Entonces, recién definimos combinación lineal, ¿sí? Y dijimos algo parecido, ¿sí?, a lo que dijimos recién. ¿Qué le estamos agregando a esta combinación lineal para decir que este conjunto de vectores, ¿sí?, del espacio vectorial B genera a ese espacio vectorial? ¿Qué le agregamos? Que todo otro vector de ese espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de este conjunto de vectores. Entonces es un conjunto generador. Por supuesto que para eso tienen que existir los escalares correspondientes. Y base, vamos a decir que dado un espacio vectorial B y un conjunto de vectores S, otra vez B1, B2 hasta Bn, de este espacio vectorial, diríamos que el conjunto S es base del espacio vectorial si se cumplen dos cosas: que S es linealmente independiente y que además ese conjunto S genera el espacio vectorial B. Entonces, cuando, ¿sí?, S sea una base, ¿qué vamos a ver? Que todo vector del espacio vectorial se puede expresar de manera única a partir de dicha base. Para ver, ¿sí?, o decir que un conjunto de vectores es linealmente independiente, lo que hacíamos que era también expresar una combinación lineal. ¿Y qué decíamos? Que esa combinación lineal nos iba a producir el vector nulo. ¿Por qué? Porque los escalares, ¿sí?, que multiplican a ese conjunto de vectores son todos nulos. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Tenemos una combinación lineal que nos indica la independencia lineal del conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn, ¿sí? Entonces, repaso. Vimos cómo expresar una combinación lineal, ¿sí?, de un vector W respecto de un conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn.
Después dijimos que podíamos expresar una combinación lineal de modo que indicara, ¿sí?, si este conjunto de vectores B1, B2 a Bn era un conjunto generador del espacio vectorial B. Entonces lo único que tenemos que tener en cuenta para que en esta combinación lineal, que es que todo otro vector de B se puede expresar como combinación lineal de ellos, ¿sí? Y para eso tienen que existir esos escalares. Y además dijimos que un conjunto va a ser base, que lo vamos a denominar S, otra vez B1, B2, Bn, ¿sí? Ese espacio vectorial, si es linealmente independiente y además genera A el espacio vectorial B. Y la independencia lineal se veía haciendo ¿qué cosa? Una combinación lineal que produjera como resultado, o donde el vector nulo se puede expresar mediante esta combinación lineal, ¿sí?, teniendo, ¿sí?, o existiendo los escalares que lo permitan, ¿sí?, que tienen que ser todos iguales a 0. Para aclarar un poco todo esto, les voy a comentar un ejemplo que tiene que ver con una carta de un restaurante, porque es como, digamos, algo accesible a todos y que podemos entender sin agregarle complejidades de otro tipo, ¿sí? Por ejemplo, soy la dueña de un bar y tengo una carta. Entonces, en la cocina tengo ingredientes para producir los alimentos o bebidas que ofrezco en esa carta. Entonces, por ejemplo, en mi alacena, dentro de los ingredientes, ¿sí?, tengo huevo, aceite y mayonesa. Entonces, si yo tengo huevo y aceite, puedo preparar mayonesa. Entonces, voy a decir que ese conjunto de ingredientes no es linealmente independiente, va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque a partir de otros dos puedo preparar el tercero que tengo. O sea, con huevo y aceite puedo preparar mayonesa y tengo mayonesa. En cambio, si en mi conjunto de ingredientes no tengo la mayonesa, entonces, si tengo el huevo, el aceite y un montón de otras cosas, ¿no? Pero no puedo fabricar o componer con un elemento otro, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Todo ese conjunto de ingredientes va a ser linealmente independiente. Respecto a la generación, vamos a tener en cuenta que si yo tengo una carta donde ofrezco ciertos productos, si tengo en la alacena todos los ingredientes que me permiten preparar los productos que ofrezco, entonces ese conjunto de ingredientes, ¿sí?, genera todos los menús o las cosas que ofrezco en mi carta. En cambio, si me faltan ingredientes para poder preparar todo eso que ofrezco, entonces ese conjunto de ingredientes no genera, ¿sí?, ese menú, o en ese caso sería mi espacio vectorial, ¿sí? ¿Se entienden cuál es la idea con esto de la dependencia e independencia lineal del conjunto de vectores y cuándo genera y cuándo no genera? Profe, y al mismo tiempo no tiene que haber dependencia en el conjunto generador, ¿o sí? No, ninguna dependencia, porque el conjunto S tiene que ser linealmente independiente y además S tiene que ser generador, o sea, tiene que cumplir las dos cosas para hacer ¿qué cosa? Una base, ¿sí? Si es linealmente independiente y no genera, no es base. Y si genera, porque puedo generar, pero tengo aceite, huevo y mayonesa, no es linealmente independiente, tampoco es base, ¿sí? Y va a ser base cuando se cumplan las dos cosas, ¿sí? No haya en mi alacena ingredientes que pueda crear con otros, ¿sí? Entonces ahí va a ser linealmente independiente, y si además con esos ingredientes puedo, ¿sí?, realizar todo el menú o la carta que estoy ofreciendo, además va a ser generador. Entonces, si cumple con las dos cosas, será base. Si no, será generador o no será generador, será linealmente independiente o no será linealmente independiente.
Y otro ejemplo que es fácil también de comprender para darnos idea de cómo es este tema, es la formación de colores. Nosotros con los colores primarios podemos formar un montón de colores. Entonces, el conjunto de los colores primarios van a ser, ¿sí?, base. ¿Por qué? Porque con cada uno de ellos no se forma a partir de otros, entonces son linealmente independientes entre sí. Y además son generadores de un espacio vectorial que tiene que ver con ¿qué? Con los colores. Entonces, a partir de los tres colores primarios, yo puedo, ¿sí?, según las combinaciones que haga, puedo generar una paleta de colores. Y lo mismo si trabajara con el blanco y con el negro, ¿sí? Si quiero decir, son base, y sí, son base, porque son dos colores que uno no se forma a partir del otro, son linealmente independientes. Y además son generadores del espacio vectorial, no sé, de grises, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Según las combinaciones o proporciones que hagamos de blanco y negro, vamos a tener una paleta de colores de ciertos tonos de gris. ¿Se entiende esta idea? Esto, ¿sí?, que yo les cuento de esta forma, se lleva a cosas concretas de la vida real, digamos, ¿sí? Que yo ahí no sé bien darle los ejemplos porque no conozco tanto las temáticas, ¿sí? Pero en una fábrica automotriz tal vez hay dos vehículos que llevan un mismo tipo de cubierta, ¿sí? Y la cubierta, y bueno, todo lo que viene ahí, las tuercas, y hay un montón de cosas. Entonces se pueden armar conjuntos que sean base para esas necesidades de la empresa en la fabricación o el armado de autos. ¿Quedó alguna duda respecto a algo de lo que dije hasta ahora? ¿Sí? Hablamos de espacios vectoriales, los 10 axiomas que tienen que cumplir, subespacios, las definiciones de lo que era combinación lineal, el conjunto generador y lo que es una base. Ahora agregamos dimensión, que vamos a decir que es la cantidad de vectores que hay en una base, ¿sí? Si tenemos un conjunto de vectores que es base de un espacio vectorial, la cantidad de vectores que hay en esa base, entonces será la dimensión, ¿sí?, de la base. La dimensión del espacio vectorial. Y dos bases distintas de un mismo espacio vectorial va a tener la misma cantidad de vectores linealmente independientes. ¿Por qué linealmente independientes? Porque dijimos que una base, ese conjunto de vectores tiene que ser generador y además linealmente independiente. Y son dos cosas que no nos tenemos que olvidar, ¿sí?, de esos vectores que constituyen una base. Particularmente el tema de la independencia lineal, que ¿sí?, siempre lo vamos utilizando como concepto para algo que hacemos respecto de los temas que vamos a ir viendo. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un espacio vectorial B que es igual a Rn, que es un espacio que ya más o menos conocemos porque hemos trabajado en R2 y en R3 con vectores, ¿sí? Y entonces vamos a decir que si tenemos este espacio vectorial Rn, todo conjunto de vectores linealmente en Rn, ¿sí?, genera a Rn. ¿Sí? Entonces tenemos un conjunto de vectores linealmente independiente, entonces lo genera. Y todo conjunto de n vectores que sea linealmente independiente en Rn va a ser una base de Rn. ¿Sí? Por un lado decimos que un conjunto linealmente independiente lo genera a ese mismo espacio vectorial, a este en particular, no a otros, ¿sí? Y además, si los n vectores son linealmente independientes, entonces, ¿qué pasa? Rn, ¿sí?, es una base de Rn. Más allá de esto que dije recién, que puede haber dos bases distintas en un mismo espacio vectorial. Y esto también va a ser una cuestión de tratamiento en la materia. Vamos a ver lo que son espacios de filas y columnas, ¿sí? A las filas también las denominamos renglones. Son espacios vectoriales que están asociados a matrices, ¿sí? Si tenemos una matriz de orden m por n,
¿sí? Descrita genéricamente de esta forma, con M filas y N columnas. Vamos a decir que las filas de la matriz, acá lo decimos como renglón, ¿sí? El renglón 1 está constituido por estos elementos, o sea, todos son elementos de la fila 1 de la matriz. El renglón 2 está constituido por todos los elementos de este segundo renglón de la matriz. Así sucesivamente hasta el renglón M, que está constituido por los elementos de esta fila de la matriz, la fila M. Entonces, tenemos M vectores fila, ¿sí? M vectores fila, y cada uno de esos vectores fila, fíjense, tiene N elementos. Entonces vamos a decir que el espacio de filas de la matriz A es el subespacio Rn generado por los M vectores fila de A, ¿sí? El subespacio Rn tiene que ver con qué? Con la cantidad de elementos que tienen los vectores fila de la matriz A, ¿sí? ¿Cuántos vectores fila? Son M vectores fila. Entonces, tenemos un subespacio Rn generado por los M vectores fila de la matriz A. Y a eso se lo llama espacio de filas de la matriz. Lo mismo vamos a hacer con las columnas. De esta matriz genérica vamos a decir que la columna 1 va a estar constituida por estos elementos. Tenemos la columna 1. La columna 2 por estos otros elementos. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última columna. Entonces, ¿qué tenemos? N vectores columnas, porque son N columnas, donde cada uno de ellos, ¿cuántos elementos tienen? M elementos. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A va a ser el subespacio Rm, ¿sí? Acá cantidad de elementos de las columnas, generado por los n vectores columnas de la matriz A, ¿sí? Entonces, tengo n columnas que me van a permitir generar, ¿qué cosa? Un subespacio, ¿sí? Que tiene m elementos, por eso va a ser el subespacio Rm. Eso se llama espacio de columnas de la matriz A. Por ejemplo, tenemos esta matriz A, entonces vamos a decir vector fila R1, 2, 1, 0, vector fila R2, 3, menos 1, 4. Entonces tenemos dos vectores filas con 3 elementos. Entonces, el espacio de filas de la matriz A va a ser el subespacio, ¿cuánto? R3, generados por estos dos vectores fila. Ahora vayamos a los vectores columnas. Tenemos el vector 2, 3, el vector 1, menos 1, el vector 0, 4. Entonces tenemos 3 vectores columnas que cada uno contiene 2 elementos. Entonces vamos a tener un subespacio R2 generado por los 3 vectores columnas de la matriz A. Eso se llama espacio de columnas. Entonces vamos a hacer una serie de observaciones, ¿sí? Que tienen que ver con cosas que nosotros realizamos o conocemos, ¿sí? Respecto a las operaciones que realizamos con matrices. Porque estos espacios, ¿sí? De columnas y espacios de filas de los que hablamos, ¿sí? Están basados en matrices. Entonces, vamos a decir que las operaciones elementales sobre los renglones no cambian el espacio de renglones de una matriz, ¿sí? Hay que tener en cuenta, según lo que vimos recién, que todo espacio vectorial es cerrado para la suma, o sea, la suma de vectores produce un vector que está en el espacio vectorial, ¿sí? Y la multiplicación por escalar, porque cuando multiplico, o sea, el escalar podemos decir que pertenece a un cuerpo de escalares, pero cuando multiplico un escalar por un vector, ese vector que está multiplicado por el escalar está en el espacio vectorial, ¿sí? Por lo que se admite cualquier combinación que resulte de aplicar las operaciones elementales.
¿sí? Todas las operaciones elementales, ¿con qué tenían que ver? Multiplicar por un escalar o multiplicar por un escalar y sumar a otra fila. Y eso está contemplado dentro de los axiomas. Por otra parte, ¿sí? Podemos determinar una matriz escalonada donde los vectores fila de dicha matriz, distinto de cero, constituyan una base para el espacio de renglones de la matriz A. Además, los renglones y las columnas los podemos escribir en forma vertical y horizontal respectivamente, ¿sí? O sea, tenemos una matriz A y su transpuesta, que la podemos transponer por filas o la podemos transponer por columnas. Entonces, lo que vamos a tener es que el espacio de columnas es igual, de la matriz, ¿no? Es igual al espacio de renglones de la transpuesta, ¿sí? Espacio de columnas de la matriz A va a ser igual al espacio de renglones de la matriz transpuesta. Vamos a ver un ejemplo para cerrar mejor las ideas. Tenemos esta matriz A. Transponemos las filas en columnas, ¿sí? Entonces 2, 1, 0 lo pasamos de fila a columna y 3, menos 1, 4 lo pasamos de fila a columna. Entonces acá tenemos 3 vectores columna y cada uno de esos vectores tiene 2 elementos, ¿sí? Entonces que tengo un espacio de columnas de la matriz A que es R2. Y acá vemos que tenemos 3 vectores fila, ¿sí? Donde cada una de estas filas que tiene 2 elementos. Entonces tenemos un espacio de renglones de esta matriz transpuesta que va a ser ¿cuál? R2. Entonces acá vimos el espacio de columnas de la matriz A es igual al espacio de renglones de su transpuesta. La dimensión del espacio de renglones o columnas de una matriz se conoce como rango de la matriz, ¿sí? Que es la cantidad de vectores en la base, ¿sí? La cantidad de vectores de la base, entonces nos determina el rango. Y por otro lado, ¿sí? Si tenemos una matriz, ¿sí? Que tiene un orden n por n, o sea, es una matriz cuadrada y tiene rango n, ya sabemos un montón de cosas sobre ese tipo de matrices, ¿sí? Y relacionado también a los sistemas de ecuaciones. Por un lado, ¿sí? Sabemos que A es invertible. Si A es invertible, ¿qué quiere decir? Que el determinante de esa matriz es distinto de cero, ¿sí? Porque eso indica qué cosa, esto que está ocurriendo acá, independencia lineal. Los vectores fila o columna de la matriz A son linealmente independientes. Y además, si resolvemos el sistema de ecuaciones homogéneo o un sistema de ecuaciones no homogéneo, en ambos casos, ¿qué va a ocurrir? Van a tener solución. ¿Por qué? Porque los vectores fila, columna o columnas de la matriz A son linealmente independientes y ocurre todo esto, ¿sí? Por un lado, la matriz tiene que ser cuadrada. Si son linealmente independientes, el determinante va a ser distinto de cero, y eso quiere decir que la matriz es invertible. Entonces, espacios de filas y de columnas, ¿sí? Son espacios vectoriales que están asociados a matrices, ¿sí? Y que se utilizan para hallar vectores que constituyan una base. Eso por un lado. Pero aparte, esto de que son espacios vectoriales asociados a matrices, esta idea, ¿sí? Que a partir de la cantidad de elementos de los renglones tengo un subespacio, o a partir de la cantidad de elementos de las columnas tengo un subespacio, esto también después nos permite entender por qué definimos o explicamos de cierta forma las transformaciones lineales, ¿sí? Que dentro de, más allá de lo que puedan hacer en el práctico, buscando bases, ¿sí? Acá lo más importante de todo esto que les he dicho es el tema de comprender luego por qué decimos, ¿sí? O hablamos, o por qué planteamos, o hablamos de determinada forma, cuando veamos el tema transformaciones lineales. Bien, entonces
vamos a avanzar a lo que es la relación entre el concepto de base y coordenadas. Tenemos en este caso, ¿sí?, los ejes cartesianos ortogonales, donde tenemos descrito un punto P, ¿sí? Entonces, el punto P tiene coordenadas A y B. Además, ¿sí?, hemos detallado sobre los ejes los vectores unitarios o versores, el versor Y, ¿sí?, correspondiente o asociado al eje X, y el versor J, ¿sí?, asociado al eje Y. Ambos, ¿sí?, descritos desde el origen para marcar o mostrar, ¿sí?, que se trata de vectores unitarios. Si desde el origen hasta este punto que conozco, AB, describo un vector, el vector OP, voy a poder decir que este vector OP lo puedo escribir como una combinación lineal de lo siguiente. La proyección de este vector sobre el eje X es todo este vector turquesa, ¿sí? Y este vector turquesa lo podemos describir diciendo que vamos a multiplicar la coordenada del punto A por el versor que le da la dirección. Entonces, si multiplicamos esta coordenada por el versor, que es unitario, que le da la dirección, entonces acá tenemos A por I. Y de la misma forma, ¿sí?, para la proyección sobre el eje Y de este vector OP, podemos decir que podemos obtener este vector, describirlo, multiplicando la coordenada B por el vector unitario que le da su dirección. Entonces tendremos acá, para este vector, BJ. Entonces decimos que el vector OP lo podemos expresar como una combinación lineal sumando A por I más B por J. I y J, ¿sí?, son los versores unitarios, o sea, corresponden a 1, 0 y 0, 1, ¿sí?, que son dos vectores que forman parte de una base, en este caso la base estándar o canónica. Y A y B son las coordenadas del punto P. Entonces, los escalares que acompañan a los vectores, en este caso, ¿qué son? Las coordenadas del punto, ¿sí? Las coordenadas del punto P. Entonces, lo que estamos viendo es lo siguiente. Recién dije, pero redondeemos la idea. Estamos relacionando, ¿sí?, los vectores de una base, ¿sí?, y asociándolo con coordenada de los puntos, ¿sí? Y esto lo podemos pensar, ¿sí?, esto que estamos poniendo acá, lo podemos pensar, ¿sí?, respecto de cualquier base y respecto de cualquier punto, ¿sí? En este caso nosotros pusimos una base que tiene que ver con los vectores, ¿sí?, con los versores, ¿sí?, que sabemos que son de longitud 1. Bueno, y en este caso en R2, pero podríamos pensarlos en cualquier base y no necesariamente los versores o vectores que estén sobre ejes que sean ortogonales, sino que puede ser cualquier tipo de vector, no necesariamente ortogonal. Entonces, vamos a ver de generalizar toda esta idea. Entonces vamos a decir que un conjunto de vectores, desde B1 hasta Bn, en este caso estamos hablando de vectores propiamente dicho, por eso le estamos colocando la rayita acá arriba, vamos a decir que es una base de un espacio vectorial B, y entonces todo otro vector U de dicho espacio vectorial se va a poder expresar como combinación lineal respecto de esos vectores de la base. Y se va a poder hacer como de manera única, porque son linealmente independientes por ser vectores en una base, linealmente independientes y generadores. Nos interesa rescatar que la combinación lineal única se debe a ¿qué? A la independencia lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Expresando el vector U respecto o en función de los vectores de la base S, donde cada uno de estos escalares van a ser las coordenadas del vector U
respecto o relativas a la base S. Ahora recién pusimos solamente las coordenadas, ¿sí?, de un punto, que tienen que ver con ¿qué? Con este vector OP. Ahora estamos generalizando, ¿sí? Y entonces estamos no en R2, sino en Rn, ¿sí? Acá estamos en un espacio vectorial B, ¿sí? Rn. Entonces, ¿qué decimos? Que el vector U lo podemos expresar como combinación lineal respecto de los vectores de la base S de manera única por la independencia lineal, donde cada uno de los coeficientes que acompañan a esos vectores, ¿sí?, esos escalares, son las coordenadas del vector U relativas a la base S. Entonces, podemos expresar un vector de coordenadas, ¿sí?, o sea, estas coordenadas C1, C2, C3, Cn, etc., lo expresamos de esta forma, ¿sí? Le ponemos un paréntesis, entonces vemos un paréntesis y leemos el vector de coordenadas del vector U respecto de la base S. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Expresado cada uno de esos escalares que son las coordenadas del vector U. O podemos expresar lo que llamamos matriz de coordenadas del vector U relativas a la base S. Eso lo expresamos ¿cómo? Con un corchete. Entonces vemos el corchete y decimos matriz de coordenadas del vector U respecto de la base S. Y ahora ponemos cada una de esas coordenadas como columnas. Y acá lo poníamos en forma horizontal, acá lo ponemos en forma vertical. En la bibliografía hay una gran diversidad de cómo se utiliza esta notación, ¿sí? A veces, para lo que nosotros trabajamos, ¿sí?, ponen entre paréntesis esto mismo que nosotros llamamos matriz de coordenadas. La verdad que en la bibliografía hay como distintas versiones según los autores en los que decimos, ¿sí? Basándonos en el teórico que tenemos nosotros, entre corchetes le decimos matriz de coordenadas del vector U respecto de la base S, ¿sí? Y acá tenemos las coordenadas puestas en forma de columna. Y vamos a trabajar entonces de ahora en adelante, ¿sí?, con esta notación. Entonces nos interesa, ¿sí?, para un vector B que pertenece a un espacio vectorial B, si tenemos una base B que llamamos base inicial y una nueva base o base nueva que la llamamos B', queremos encontrar, ¿sí?, una relación entre la matriz de coordenadas de ese vector B respecto de la base inicial y la matriz de coordenadas del mismo vector B respecto de la base nueva o nueva base, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa relación? La relación va a estar dada por esta igualdad. Vamos a decir que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva, vamos a poder obtenerlo, calcularlo, o va a ser igual a la matriz P multiplicada por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. Y esa matriz P es la que nos permite la transición del vector B al vector, de la base B a la base B', o sea, la transición de la base inicial a la base nueva o nueva base. Para demostrar esto, que también es parte del procedimiento general de cálculo, lo que vamos a hacer es plantear dos bases, ¿sí?, con dos vectores nada más, para poder hacer comprensible lo primero lo que queremos decir. Después esta idea se puede extender a vectores, a bases que tengan más vectores. La idea, ¿cuál sería? Tenemos una base inicial con dos vectores, U1 y U2, y una nueva base con vectores W1 y W2. Para cada una de esas bases, ¿sí?, tenemos para la base inicial la matriz de coordenadas del vector U1 respecto de la nueva base. O sea,
Esta es la matriz de coordenadas del vector U1 de la base inicial respecto de la nueva base. Y decimos, ¿sí?, que esa matriz está compuesta por A y por B, o sea, le damos nombre, ¿sí?, a esas coordenadas. Y para el vector U2 decimos que la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la base nueva va a ser igual a C y D, ¿sí? Entonces acá que dice matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial B en relación o respecto a la nueva base B'. Esto es muy importante poder leerlo para que no sea confuso lo que estamos diciendo, ¿sí? A partir de esto, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar cada uno de los vectores de la base inicial respecto de los vectores de la base nueva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a expresar la combinación lineal de cada uno de estos vectores respecto de los vectores de esta base, utilizando para ello, ¿qué cosa? Las matrices de coordenadas que nos dieron acá, porque antes vimos, ¿sí?, que la relación entre base y coordenadas era esa, ¿sí?, que teníamos los vectores de las bases multiplicados, ¿por qué? Por las coordenadas del punto. Y entonces las matrices de coordenadas nos proporcionan las coordenadas que necesitamos para expresar las respectivas combinaciones lineales. Entonces, el vector U1 de la base inicial lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la nueva base, W1 y W2, con sus correspondientes coordenadas. Y el vector U2, también de la base inicial, lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la nueva base, W1 y W2, con sus correspondientes coordenadas dadas por la matriz de coordenadas. Bien, entonces, tenemos esto de donde partimos. Entonces decimos que tenemos un vector B que pertenece al espacio vectorial B, que tiene por matriz de coordenadas, ese vector B, ¿sí?, tiene por matriz de coordenadas respecto de la base B, o sea, respecto de la base inicial, a K1 y K2. Entonces, ese vector B lo vamos a expresar como combinación lineal de los vectores de la base B. ¿Por qué? Porque yo tengo, ¿sí?, la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B. Entonces, expreso el vector B como combinación lineal respecto de los vectores de la base inicial con las coordenadas que nos brinda acá, K1 y K2. Y luego de eso puedo avanzar y decir que el vector U1 y el vector U2 de la base inicial lo habíamos expresado respecto de ¿qué? De los vectores de la nueva base. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos respectivamente U1 y U2, ¿sí?, por esa combinación lineal respecto de los vectores de la nueva base. Y luego reagrupamos. ¿Cómo vamos a reagrupar? Teniendo en cuenta cada uno de los vectores. Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos, vamos a decir que esto es A por K1 W1 y más C por K2 por W1, ¿sí? Entonces, W1 lo ponemos de factor común y nos queda K1 por A y K2 por C. Y en el otro caso, agrupamos según W2. Entonces, ¿qué hacemos? K1 por B por W2 más K2 por D por W2. ¿Sí? W2 nos queda de factor común y todos los coeficientes adelante. Ahora, si observamos, esto sigue teniendo una forma de ¿qué? Combinación lineal. ¿Sí? Solamente que ahora los escalares que multiplican a los vectores, ¿sí?, están, ¿sí?, expresado mediante estas operaciones. Simplemente eso. Pero esto es un número y esto es otro número. ¿Y esos números qué son? Coordenadas. Ya vimos que los escalares que acompañaban a los vectores de la base, que eran coordenadas. Entonces vamos a decir que las coordenadas del vector B respecto de la nueva base, porque esto está expresado respecto de vectores de la nueva base, la podemos expresar como, ponemos nuestra,
ponemos nuestra primera coordenada acá, nuestra segunda coordenada acá, ¿sí? Entonces tenemos la matriz de coordenadas del vector B respecto de la nueva base. Ahora, esto que tenemos acá, lo podemos expresar como el producto de una matriz, ¿sí? Por esta otra matriz. Entonces, esta matriz, ¿sí? Que tiene A y B y C y D. Entonces, colocamos como columnas A y B y C y D, y eso lo vamos a multiplicar por K1, K2, K1, K2. Evidentemente, si multiplico, si hago A por K1 más C por K2, tengo mi primer elemento, ¿sí? De esta matriz. Y si hago B por K1 más D por K2, que tengo mi segundo elemento de esta matriz. Entonces, es igual esto que esto. ¿Pero por qué me interesa esto? Porque acá estoy obteniendo esa matriz P que les dije al principio, que era una matriz que queríamos determinar que nos permitía la transición de una base a otra. Entonces, ¿qué características tiene esta matriz P? Si se fijan, las columnas de la matriz P son las correspondientes que matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la nueva base, ¿sí? Esa matriz P nos permite la transición de la base inicial a la nueva base. Entonces, vamos a poder decir que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la nueva base va a ser igual, o podemos calcularla como el producto de la matriz P, o matriz de transición, por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. Entonces, dijimos que las columnas de P eran las respectivas matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la base nueva, ¿sí? Y entonces las columnas de una matriz P cualquiera, ¿sí? Ya no con dos columnas, sino con n columnas, serán las respectivas matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial, siempre respecto de la base nueva. Podemos querer, ¿sí? Recién pasamos de una base inicial a una base nueva. Ahora podríamos querer pasar de la base que hemos llamado nueva a lo que es la base inicial, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos planteando acá? Queremos transitar de la base nueva a la base inicial. ¿Y eso cuándo lo vamos a poder hacer? ¿Sí? Cuando exista una matriz Q que sea igual a la inversa de la matriz de transición P. Si eso ocurre, vamos a poder realizar esa transición. Acá tenemos planteado, ¿sí? Partiendo de la transición de la base inicial a la base nueva, esta igualdad, si premultiplicamos por la inversa de P, acá tenemos la identidad que es neutra para multiplicar acá, entonces esta matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial va a quedar que se puede calcular como el producto de la inversa de P por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva. O sea, esta sería nuestra nueva ecuación para el cálculo, ¿sí? Y esta situación, la matriz, la inversa de P, nos permite la transición o pasar de la base nueva a la base inicial. Resumimos la situación. Dijimos que P era la matriz de transición de B a B' o de la base inicial a la base nueva. Y entonces para todo vector B, ¿sí? Se va a cumplir esta igualdad, ¿sí? Y también se va a cumplir esta igualdad según como queramos transitar de la base B a B' o base inicial a base nueva, o de la base nueva a la base inicial. Entonces sabemos que P es invertible, que P nos permite la transición de la base inicial a la base nueva y que la inversa de P nos permite la transición de la base nueva a la base inicial. Bueno, y acá hay una serie de videos que pueden ver sobre el tema, ¿sí? Que ayuden para el cálculo. Les voy a pasar ahora un video, ¿sí? Aplicando esta metodología de cálculo, o sea, la metodología
que les acabo de presentar, ¿sí?, en forma genérica, con 2 vectores en cada una de las bases, es la misma metodología que se utiliza para encontrar la matriz de transición o realizar algún tipo de cambio de base, ¿sí?, y encontrar coordenadas, que después estas coordenadas nos permiten ¿qué? Expresar combinaciones lineales y eventualmente, bueno, otras cuestiones que veremos más adelante. Pongo el video. Los vectores de la base inicial, ¿sí?, son los vectores de la base canónica, 1, 0, 0, 1, y los vectores de la base nueva, o B', son los vectores B1 y B2. Entonces, vamos a determinar la matriz de transición P que nos permite transitar de la base inicial a la nueva base. Entonces, les decía, vamos a expresar los vectores de la base inicial respecto de la base nueva. Entonces, el vector U1 de la base inicial lo voy a expresar respecto de los vectores B1 y B2, expresando la combinación lineal a través de ¿qué cosa? De escalares, por ejemplo, A y B. Esos escalares A y B, como son los coeficientes, corresponden a ¿qué? A las coordenadas y conformarán la matriz de coordenadas del vector de la base 1 respecto de la base nueva. Esos valores, esos escalares o las coordenadas son las que vamos a determinar. De la misma forma expreso el vector U2. Entonces, voy a decir que el vector U2 de la base inicial lo voy a expresar como combinación lineal respecto de los vectores de la base nueva B1 y B2. Y estos van a estar también vinculados, ¿por qué? Por escalares que van a representar su respectiva matriz de coordenadas. Entonces vamos a poner acá C y D. Ahora, como nuestros vectores, ¿sí?, tienen valores, vamos a reemplazar, despejar y calcular. Entonces empecemos con este. Vamos a reemplazar el vector 1, ¿sí?, es 1, 0, igual a por vector de la base nueva, 1, 1, más B por el otro vector B2, 2, 1. Entonces simplemente hacemos cuenta para plantear las ecuaciones para resolver y nos va a quedar que 1 es igual a A por 1, A, más B por 2, 2B. Y 0 va a ser igual a por 1, A, más B por 1. O sea, nos queda B. De este sistema de ecuaciones, bueno, vamos a resolver de alguna forma. En este caso, ¿sí?, no nos queda totalmente hecho, pero como es un sistema de 2 por 2, y acá tenemos que una igualdad es igual a 0, vamos a poder despejar. Si fuera otro caso, ya en general matrices más grandes, algo que sea un sistema muy fácil, lo que hay que hacer es resolver por algún método de resolución del sistema de ecuaciones, cualquiera de lo que conoce. Vamos a despejar de acá entonces, y vamos a decir que A es igual a menos B, y si nos venimos en esta, reemplazamos acá, porque A es igual a menos B, ponemos acá menos B, entonces nos va a quedar que tenemos menos B más 2B, nos queda que es B, y B es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, si B es igual a 1, reemplazamos acá, vamos a obtener que A es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, dijimos que A y B conformaban ¿qué cosa? La matriz de coordenadas del vector de la base U1 respecto de la nueva base, o de la base B'. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Vamos a decir que la matriz de coordenadas del corchete del vector U1 de la base inicial respecto de la nueva base va a ser igual a ¿qué cosa? A B. Entonces, menos 1, 1.
Entonces ya tenemos qué cosa. Esto va a ser nuestra primera columna de la matriz de transición P. Vamos con el otro vector a realizar el mismo procedimiento. Y entonces vamos a decir, el vector U2 es 0, 1. Esto va a ser igual a C por el vector 1, 1 más B por el vector 2, 1. Entonces, 0 va a ser igual a C por 1, C más D por 2, 2D. Y 1 va a ser igual a C por 1, C más D por 1, D, más D. Entonces, podemos despejar. De esta igualdad podríamos despejar C, por ejemplo. Entonces decimos que C es igual a menos 2 por D. Ahora, si C lo reemplazamos por menos 2 por D, entonces nos va a quedar que menos 2D más D es menos D. Entonces, D va a ser igual a menos 1. Entonces, si D es igual a menos 1, y reemplazamos aquí por menos 1, nos va a quedar que C es igual a menos 2 por menos 1, nos quedará 2. Entonces, estos dos valores que conforman la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la nueva base. Esto va a ser igual ¿a qué cosa? A C y a D. Y C y D valen 2 y menos 1. Entonces ya tenemos ¿qué cosa? La segunda columna de nuestra matriz de transición. Entonces, después de todo esto, vamos a decir que la matriz de transición, vamos a poner así, que la matriz de transición P va a estar conformada por menos 1, 1 y 2 menos 1. Y esta es la matriz de transición que nos permite transitar o pasar ¿de dónde? De la base inicial a la base nueva. Vamos, ya determinamos la matriz de coordenadas, ahora vamos a plantear un vector para realizar un cálculo con esa matriz, o sea, pasar de una base a otra, un vector cualquiera de ese espacio vectorial, en este caso el de R2. La matriz de coordenadas de un vector B respecto de la base nueva, la podíamos obtener realizando el producto de la matriz de transición por la matriz de coordenadas de ese vector B respecto de la base inicial. ¿Sí? Esto era lo que habíamos visto inicialmente genéricamente, más allá de que ahora el vector B se llame esto. ¿Sí? Ahora nuestro vector B, ¿cuál va a ser? El doble B respecto del cual queremos calcular. Genéricamente habíamos visto esto cuando hicimos la demostración inicial. Entonces, sabemos que podemos calcular, nosotros queremos determinar la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base nueva. Entonces, estamos en esta situación. Podríamos calcular de esta forma. Pero para poder calcular de esta forma, ¿qué necesitamos? La matriz de coordenadas del vector, en este caso W, respecto de la base inicial. Porque no la tenemos. Entonces, lo primero que hacemos es determinar esto. Entonces, vamos a expresar este vector W como una combinación lineal respecto de ¿qué? De los vectores de la base inicial para poder determinar esta matriz de coordenadas. Entonces, el vector 7, 2 lo expresamos como, y acá voy a poner K1 por 1, 0, más K2 por 0, 1. Vamos a resolver, como justo se trata de los vectores de la base canónica, nos
queda enseguida el resultado, porque hacemos que 7 es igual a K1 por 1 más K2 por 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que K1 es igual a 7. Y por otro lado hacemos 2 es igual a K1 por 0, 0, más K2 por 1, K2. Entonces nos queda que K2 es igual a 2. Entonces, con estos valores hemos obtenido la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base inicial. Y eso es igual a ¿qué cosa? A K1, K2, o sea, 7, 2. Entonces, una vez que tenemos esta matriz, estamos en condiciones de realizar ¿qué cosa? Este producto para obtener esta matriz de coordenadas. Entonces vamos a decir que la matriz de coordenadas del vector W respecto de la nueva base va a ser igual. Escribimos P, que es menos 1, 1, 2, menos 1, por la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base inicial. Entonces ponemos 7, 2. Entonces, la matriz de coordenadas del vector W respecto de B' o de la base nueva va a ser igual. Y hacemos la multiplicación. Menos 1 por 7, menos 7, más 2 por 2. Voy a poner alguna cuenta. Sí, menos 7, más 4, y 1 por 7, 7, menos 1 por 2, 2. Entonces, esto va a ser igual a menos 7 más 4, nos queda 3, menos 3, y 7 más 2 nos queda 9. Verifiquemos por las dudas que las cuentas estén bien. Menos 1 por 7, menos 7, más 2 por 2, 4, entonces nos quedará menos 3, y 1 por 7, 7, menos 1 por 2, 2, menos 2, acá es negativo. Me equivoqué, menos mal que revisé. Menos 2, entonces nos queda 7 menos 2, 5. ¿Sí? Bueno, entonces esto que obtuvimos acá es lo que había solicitado el enunciado, que es la matriz de coordenadas del vector W respecto de la nueva base, que es igual a menos 3, 5. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el ejemplo de cómo podemos aplicar el procedimiento que vimos recién para resolver, ¿sí?, o encontrar la matriz de transición P, o para transitar de una base a otra. Quería mostrar una cosita más. Y es esto, para entender un poco más, ¿sí?, esto de cómo son las combinaciones lineales y el tema del cambio de base, ¿sí? Acá tengo una base 1, 0, 0, 1 para un vector, ¿sí?, 4, 3. Este es nuestro vector, ¿sí?, que tiene coordenadas 4, 3. Y tenemos una base que es la base estándar o canónica, ¿sí? Acá tenemos el vector sobre el eje X y el vector sobre el eje Y. Entonces, a partir de esta base, ¿sí?, y de estas coordenadas, nosotros podemos expresar, ¿sí?, este vector, ¿sí?, respecto de esa base. Entonces, la matriz de coordenadas del vector, en este caso estamos llamando a este vector U, del vector U respecto de la base B, ¿sí?, va a ser 4, 3. Y acá tenemos la base. Pero este mismo vector lo podemos expresar respecto de otra base. Acá que tengo una base nueva, ¿sí?, o nueva base, o B', que tiene un vector que tiene por coordenadas menos 1, 1, que es este, y otro vector, ¿sí?, 1, 1, que es este que está acá, ¿sí? Esos dos vectores que forman una B. Entonces, cada uno de esos vectores, ¿sí?, multiplicados por ciertos escalares, me van a producir, ¿qué cosa? Este mismo vector que tengo acá. Entonces, el vector, ¿sí?, este vector
lo multiplico por sí mismo, ¿sí? 3 veces y media voy a tener ese vector. Entonces lo tengo 1, 2, 3 y medio, ¿sí? Entonces tengo este vector de la base multiplicado por un escalar que lo estira hasta acá. Y por otro lado, a este vector, ¿sí? Está multiplicado por un medio, pero además de signo contrario. O sea, este vector, la mitad y de signo contrario. Entonces, con estos dos vectores de la base, a partir de multiplicarlos por los escalares respectivos, estoy obteniendo, ¿sí? Todo este estiramiento y este estiramiento para acá. Con lo que estoy armando este rectángulo y viendo que este mismo vector, ¿sí? El original, el vector U, ¿sí? Lo puedo también expresar como combinación lineal respecto de, ¿qué? De los vectores de esta otra base, ¿sí? Bueno, y el cambio, ¿cómo podemos realizar un cambio de base? Ya lo acabamos de ver.